Hola, sí. Buenos días con todos. Soy el doctor Juan José Sechunanasca, médico de familia del CAP del Pon de Vilomara, y el día de hoy intentaré hacer un resumen ejecutivo, un resumen bien hecho de la guía GOL del 2024, ¿vale? Eh, Haremos primero la parte teórica e intentaremos luego hacer algunos casos clínicos para poder plasmar este resumen. Vale, dentro de lo primero que les quería hablar era acerca de los puntos claves de esta guía y hacer una organización de la sesión. Entonces, la organización de la sesión, la primera parte hablaremos de la introducción, de la definición de EPOC, ¿vale? Luego hablaremos de la fisiopatología y sus dos causas principales, como son la obstrucción y el desbalance de proteasas. Hablaremos de la patogenia, del tabaco, del concepto de biomasa, que es un concepto nuevo. En la tercera parte hablaré de la clínica y el diagnóstico del paciente EPOC. Hablaremos de los test de diagnóstico, de la clasificación MMRD, de la espirometría y de la eosinofilia, que es un concepto que se está usando cada vez más. En la cuarta parte hablaremos de la clasificación. La nueva clasificación ya desde el 2023 de la guía GOLD habla de una clasificación ABE, ¿vale? Hablaré luego en la quinta parte del manejo del paciente EPOC, del broncodilatador como principal eh, tratamiento, la triple terapia, la oxigenoterapia, rehabilitación pulmonar, ¿vale? Y al final hablaré de la exacerbación, los cuadros de exacerbación, el manejo y la clasificación de estos casos. Vale. La primera parte de nuestros puntos claves es la introducción. Según la guía GOLD del 2024, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica se define como una afección pulmonar heterogénea que se caracteriza por síntomas respiratorios crónicos, disnea, tos, producción de esputo y exacerbaciones, debido a anomalías de las vías respiratorias, tanto por una bronquitis o bronquiolitis y o de los alvéolos, enfisema, que provocan una obstrucción persistente, a menudo progresiva del flujo aéreo. Es una de las tres causas de muerte a nivel mundial. En España es la cuarta causa y es una enfermedad común, prevenible y tratable, pero mal diagnosticada. Se dice que existe casi un 10,3% de pacientes a nivel mundial con EPOC y casi un 7% que no están diagnosticados. En lo que corresponde a la fisiopatología y patogenia, en la fisiopatología hay dos mecanismos que produce la noxa a nivel respiratorio. Produce lo que es los cambios inflamatorios y los cambios estructurales. Cuando hablamos de cambios inflamatorios, hablamos de producción de moco por acción principalmente de la célula del macrófago, ¿vale? Inflamación crónica de la vía aérea por activación del macrófago, quimiotaxis y producción de también factores de crecimiento, mayor estrés oxidativo y la reacción inflamatoria tipo 2, que esto es muy importante, con el aumento de eosinófilos, que como veremos luego, nos servirá para hacer el tratamiento y la valoración del paciente. Esto es lo que corresponde a los cambios inflamatorios. Pero también tenemos cambios estructurales. Hay un desbalance entre las proteasas, lo que provoca la noxa, claro está, desbalance entre proteasas y antiproteasas, y con la destrucción de los alvéolos y el enfisema característico que podemos encontrar en los pacientes EPOC. Esto también aunado al aumento de factores de crecimiento y fibrosis con obstrucción bronquial. En este dibujo podemos observar un poco cuál es la fisiopatología del EPOC, ¿no? La noxa, en este caso el tabaco, ¿vale? Lo que va a provocar es activación del macrófago como célula principal, pero también se pueden activar los monocitos y los neutrófilos, ¿vale? Con la consiguiente destrucción de la pared alveolar, que también es provocada por las noxas como las interleuquinas y los factores de crecimiento epitelial, ¿vale? En lo que corresponde a la patogenia de la enfermedad, la guía hace un punto importante en tres factores importantes. El factor genético dentro de la patogenia, el factor ambiental y el factor tiempo, asociado a otras patogenias que también veremos. Pero bueno, cuando hablamos, por ejemplo, del factor genético, la mutación del gen SERPRINA1 es la principal causa de MPOC en la población.
aunque hay muchas mutaciones homocigotas o heterocigotas que también se pueden acompañar. Esta mutación de la serpina 1 genera el déficit de la alfa-1 antitripsina como parte principal de la patogenia de la parte genética. Eso es lo genético. Luego tenemos otra parte que es la patogenia ambiental, en donde la guía habla de que el tabaco es el 50% de las patogenias o de la incidencia de enfermedad pulmonar obstructiva. Pero también hace un hincapié, un punto importante en que no solo el tabaco es, eh, es, es causal de enfermedad pulmonar. También existe el nuevo concepto de biomasa. Cuando hablamos de biomasa, hablamos, por ejemplo, de los humos producidos por la quema, por ejemplo, del carbón, de la madera o de los restos de restos o desechos de animales. También hay un porcentaje dentro de la parte ambiental que son las enfermedades profesionales, la exposición a humos de grandes fábricas, de sulfuros, etcétera. ¿Vale? La tercera parte importante de la patogenia, para cumplir estas tres importantes, es el tiempo de exposición. Habla, que lo veremos luego en uno de los gráficos que tengo aquí, habla del tiempo de exposición. Habla de que normalmente el pico máximo de función pulmonar se da a nivel de los 20-25 años. Y a nivel de esta edad, luego donde hemos llegado a una meseta, existe un declive fisiológico de la función pulmonar, ¿vale? Todas las alteraciones, por ejemplo, dentro del inicio o de la meseta del desarrollo pulmonar, pueden llevarnos a EPOC. Y dentro de las patogenias también tenemos otras causas que nos pueden llevar también a enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como por ejemplo son el asma y la hiperactividad bronquial, que tienen 12 veces más predisposición para hacer enfermedad pulmonar obstructiva. También habla de los pacientes asmáticos que tienen un 20% más de llegar a la enfermedad pulmonar obstructiva. Las bronquitis crónicas, 27-35%. La baja definición de bronquitis, ¿no? Las infecciones en la infancia por pseudomonas, por tuberculosis y VIH. El sexo femenino también tiene una incidencia mayor por mayor daño del tabaco, activa o pasivamente. El estrato socioeconómico también tiene por mayor exposición a la biomasa que contemplamos hace un rato. Bueno, esto era lo que les comentaba hace un rato acerca de la patogenia, de lo que se hablaba de la exposición, ¿no? Se dice que hay un desarrollo normal de la función pulmonar con un pico a nivel de los 20-25 años, con una meseta entre estas edades y después una declinación fisiológica a nivel de los 30-40 años, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, una evolución superior a la normalidad, una evolución normal con la meseta y con la disminución leve y progresiva a nivel de los 50 años, ¿vale? Y bueno, luego tenemos las variantes, ¿no? Las patologías que se presentan previas al inicio de este pico o que se pueden presentar en la meseta o que se pueden presentar después ya en el declive funcional. Entonces, en base a esto han surgido nuevas definiciones del EPOC, ¿vale? Aquí la guía nos habla de 5 nuevas definiciones, de las cuales yo creo que las dos últimas son las más importantes, el concepto de pre-EPOC y el concepto de PRIMS-EPOC, ¿vale? Estas dos definiciones, las dos últimas, la pre-EPOC y el PRIMS, muchos estudios, muchas investigaciones hablan de que se podría, estos pacientes, hacer valoraciones espirométricas más continuas, porque son pacientes que tienen predisposición a hacer enfermedad pulmonar obstructiva con el tiempo. Vale, y por ejemplo, ¿qué es un pre-EPOC? Un pre-EPOC, por ejemplo, es un paciente que presenta síntomas respiratorios y o alteración estructural sin obstrucción espirométrica. Quiere decir que tenemos un paciente, por ejemplo, que presenta disnea o sibilancias, pero que no presenta, en la espirometría no presenta ninguna alteración, ¿vale? Puede ser que tengan, por ejemplo, alguna radiografía de tórax con un patrón enfisematoso en la radiografía, con una disminución de los espacios y un ensanchamiento torácico, pero que no, al hacerles el diagnóstico, no hay alteración espirométrica, que los encontramos muchas veces en estos pacientes.
Y el nuevo concepto es el PRIMS, el PRIMS EPOC, ¿vale? Que ya son pacientes en los cuales tampoco encontramos una alteración del espirométrica, encontramos una relación BEF1 capacidad vital forzada mayor a 0,7, que es normal, pero que ya presentan alteraciones en el BEF1 o en la capacidad vital forzada. Entonces, es cierto que estos pacientes pre-EPOC y PRIMS-EPOC se ha llegado a observar que no todos tampoco desarrollan EPOC, pero son pacientes que tienen una mayor predisposición. ¿Va? Entonces, es importante tomarlas en cuenta porque se están haciendo nuevos estudios acerca de esto y se está intentando llegar a conclusiones para poder hacer el diagnóstico precoz en este grupo de pacientes. Y bueno, en lo que corresponde a la tercera parte, ya hemos visto lo que es la introducción con definición, hemos hablado de lo que es la patología y la fisiopatología, de la obstrucción, de la desbalance de proteasas, de la patogenia, hemos hablado de lo que es la genética, la parte ambiental, hemos hablado del tiempo de exposición. El tercer punto importante es el cuadro clínico y el diagnóstico. Entonces, cuando tenemos un paciente que clínicamente presenta los síntomas de POC, que son la disnea, que puede ser una disnea progresiva, que aumenta en el ejercicio o empeora en el ejercicio, que puede ser persistente, como síntoma principal, que también puede presentar nuestro paciente sibilancias recurrentes, una tos crónica que puede ser intermitente, que puede ser productiva o no productiva, paciente que presenta infecciones recurrentes del tracto respiratorio, y qué pacientes que tienen aparte, además, historia clínica de factores de riesgo que ya hemos hablado en la patogenia. Vale. En lo que corresponde a las escalas, tenemos la escala MRC, que es la escala modificada propuesta por la Sociedad Británica en los años 70, en la cual clasifica la escala de la disnea en 5 rangos. ¿Vale? La escala 0, en donde el paciente no presenta disnea, excepto al realizar ejercicios intensos, es lo que una persona normal, a lo mejor a nuestra edad, puede realizar sin problemas. La escala 1, cuando la disnea se presenta al andar, por ejemplo, deprisa en llano o subiendo pendientes poco pronunciadas. El grado 2, cuando la disnea se produce ya incapacidad para mantener el paso de otras personas a la misma edad, ¿vale? La escala 3, cuando la disnea se presenta ya, por ejemplo, a 100 metros, en 100 metros, en llano el paciente tiene que parar para descansar, es una disnea grado 3. Y el grado 4, cuando es una disnea que impide al paciente, por ejemplo, salir o hacer la actividad habitual como vestirse o desvestirse, ¿vale? Son los 5 rangos de la escala modificada MRC que tenemos que aplicar en nuestros pacientes. Además de la escala de Disney que les comenté hace un rato, tenemos un test que nos sirve mucho para la valoración clínica y la clasificación de nuestro paciente EPOC, que es el test de impacto de EPOC y calidad de vida, que es el test CAT, que es algo que tendríamos que hacer siempre en nuestros pacientes respiratorios, en el cual se gradúa el grado de satisfacción o insatisfacción del paciente EPOC respecto a la tos, respecto al moco, respecto a la opresión torácica, si esta les implica mucho la vida diaria, si tienen dificultad o la disnea al subir pendientes o subir, escalar, a la limitación de las tareas diarias del hogar, de si le permite o no salir de casa, si altera o no el sueño y si les limita la energía diaria al paciente. Entonces, es una clasificación en la cual los diversos puntos nos van a dar un valor total, ¿vale? En el cual es importante determinar los valores por debajo de 10 y los valores por encima de 10. Ya les diré luego para qué nos va a servir este test de impacto. Vale. Bueno, luego de haber hecho la discusión clínica del paciente, tenemos los métodos auxiliares. ¿Vale? Entonces, la principal prueba para el diagnóstico de la enfermedad pulmonar obstructiva es la espirometría. La espirometría es el gol estándar del EPOC, ¿vale? Como veremos luego, ahora os explicaré un poco más. También tenemos que basarnos en la analítica, la eosinofilia, como les expliqué en la fisiopatología, por la reacción inflamatoria tipo 2,
va a haber activación de eosinófilos y se ha visto una relación entre la eosinofilia y la disminución del BEP1, que hay muchos estudios que lo están avalando, incluso cada vez más, y en la guía, en la clasificación, veremos que los eosinófilos, la valoración de eosinófilos es muy importante, ¿vale? También la valoración del alfa-1 antitripsina, que podemos hacerla rutinariamente en primaria, en los pacientes diagnosticados de EPOC, para también intentar hacer una visualización de pacientes que tienen el factor genético y que pueden beneficiarse del tratamiento. La radiografía de tórax, por ende, también es una prueba que nos ayuda mucho a determinar el tipo de tórax, enfisematoso, también descartar otras patologías como el cáncer pulmonar o otro tipo de enfermedades. El TAC de tórax se está usando cada vez más también para el tamizaje de cáncer de pulmón y otras pruebas que podemos tener dentro de los pacientes con exacerbación, como son la gasometría arterial, para determinar la oxigenoterapia o no, la DLSO también para determinar el grado de difusión del CO2 en los pacientes enfisematosos y la pletismografía, que son ya pruebas un poco más específicas. En lo que concierne a la espirometría, la espirometría viene a ser el gol estándar, como lo dije hace un rato, en el diagnóstico del EPOC, ¿vale? Aunque ahora existe un debate acerca de hacerla solamente en pacientes sintomáticos o hacerla también como screening en la población general. Lo que dice la guía es que en los pacientes asintomáticos lo que tendríamos que hacer es aplicar ciertos scores de riesgo o tamizarla más en pacientes en la nueva clasificación pre-EPOC o PRIMS-EPOC, ¿vale? A una manera de poder estandarizarla un poco más, ¿vale? Todavía no hay estudios que nos den un beneficio de hacerla dentro de la población general y a más los costos beneficios no son los adecuados. Lo cierto es que la espirometría es una prueba que nos sirve tanto para el diagnóstico, el pronóstico y el seguimiento del paciente. Y, y también es importante saber que es una prueba que no es una prueba fácil de hacer, ¿vale? De manera estandarizada, que hay muchos inconvenientes como son la edad o algunos inconvenientes fisiológicos del paciente. Y que bueno, pero que sigue siendo la prueba principal en los pacientes EPOC. Entonces, en el gráfico que tenemos aquí, lo que podemos visualizar es una espirometría con un patrón no obstructivo, una espirometría normal, ¿vale? Y al lado tenemos una espirometría patológica en la cual ya tenemos una relación BEP1 capacidad vital forzada menor del 0.7, ¿no? En la prueba pre y en la prueba postbroncodilatadora para el diagnóstico del paciente EPOC. Vale. Bueno, ya habiendo hecho un poco yo diría la primera parte, que es la definición, es el cuadro clínico, la patogenia, la fisiopatología del EPOC, entramos a lo que yo creo que es una parte ya fundamental de la guía, que es la clasificación, ¿vale? La diferencia bueno, ya desde el 2023 la guía Gold ha cambiado, se hace más sencilla la clasificación y podemos tener pues lo que se llama la clasificación ABE, ¿vale? Entonces, eh, ¿bajo qué parámetros se determina la clasificación ABE? Primero, el grado de obstrucción, lo que hemos visto, ¿no? La espirometría. La espirometría que nos determina una alteración espirométrica, un índice menor de 0.7, ¿no? Esta espirometría nos va a servir para la clasificación y la estadificación del GOLD, ¿no? Entonces, tenemos un GOLD 1 cuando el B1 es mayor de 80, un GOLD 2 cuando está entre 50 y 79%, un GOLD 3 entre 30 y 49% y un GOLD 4 cuando los valores espirométricos son postbroncodilatadores son menores del 30%. Tenemos lo primero. Luego tenemos la carga sintomática, que es lo que vimos con las clasificaciones de la DISNIA, el MMRC del British Council, y el CAT, que es el estadiaje de clasificatorio del paciente. Entonces, un MMRC entre 0 y 1 se clasificará ya dentro
del gol como gol A, ¿vale? Y en un MMRC mayor de uno, o mayor de 2 se clasificará como dentro de la valoración B, ¿vale? El CAT también nos sirve como parámetro, un CAT menor de 10 entra dentro de los parámetros A y un CAT mayor de 10 entra dentro de los parámetros B. Vale. Y también tenemos como tercer parámetro importante el riesgo de exacerbación en el último año. Dice que más de dos exacerbaciones moderadas o más de una exacerbación que ha requerido hospitalización ya se considera dentro de la categoría E. Y ninguna o una exacerbación moderada o ningún criterio de hospitalización se puede clasificar dentro del parámetro A o B, sin entrar dentro del parámetro E. Vale, bueno, ahora empezaremos a hablar del manejo. El manejo del EPOC se basa en dos, el manejo no farmacológico y el manejo farmacológico. En esta diapositiva podemos observar un poco el resumen de lo que hemos hecho. Hemos clasificado a nuestros pacientes según el BEP 1 en GOL 1 o GOL 4. Hemos también clasificado según el GOL en categoría A, B y E de acuerdo a los síntomas, el CAT y el MMRC, según la exacerbación, ¿no? Según la historia de exacerbaciones. Tenemos que evaluar también el grado de consumo de tabaco, el conteo de eosinófilos. En la analítica también podemos pedir el alfa-1 antitripsina y valorar las comorbilidades. Y desde ahí iniciaremos nuestro manejo inicial, ¿no? Las medidas no farmacológicas, aquí a grosso modo está lo de la cesión de tabaco, la vacunación, el cambio de vida, el manejo farmacológico inicial, ¿vale? El manejo de los factores de riesgo, la técnica de inhaladores, la respiración y el manejo de las comorbilidades. Luego de hacer un manejo inicial de nuestro paciente, hay que revisar si hay un beneficio de lo que hemos realizado. Y luego reajustar tanto el tratamiento farmacológico como el tratamiento no farmacológico. Esta es una diapositiva que nos deja la guía, en la que nos hace un resumen más o menos de los pasos a seguir. Y aquí podemos ver lo que es en sí el manejo no farmacológico. Como les dije, el manejo es farmacológico y no farmacológico. Dentro del manejo no farmacológico se divide en dos partes, ¿no? Los pacientes grupo A, la guía GOL, y los pacientes grupo B y E de la guía GOL. Los grupos A, lo que se recomienda es la disminución del tabaco, ¿no? El manejo psicológico recomendado y la vacunación. El cambio de la guía del 2023 al 24 que estuvimos revisándolo, aparte de las vacunaciones que recomienda la influenza, el COVID, el neumococo, la bordetela, ¿vale? También recomienda la vacunación del virus respiratorio sincicial, que no estaba incluido en la guía anterior. ¿Vale? En el grupo B y E, en el tratamiento no farmacológico, a más de lo que ya tenemos, se inicia ya la terapia de rehabilitación pulmonar. Esto, claro, es cierta. En la práctica clínica no es real, ¿no? O sea, no hay un tratamiento rehabilitador a todos nuestros pacientes B. La guía lo recomienda, pero no se está dando esto al 100%. Entonces, ¿cuál es el ciclo de manejo de un paciente de POC? Revisamos signos y síntomas, lo de la disnea, lo de las exacerbaciones, asesoramos al paciente en las terapias no farmacológicas y farmacológicas y ajustamos, si no hay mejoría, el tratamiento, ¿vale? Escalamos la medicación, hacemos terapia rehabilitatoria si hay que hacerla, ¿vale? Entonces, esto es el ciclo de manejo de un paciente EPOC. Bueno, y entonces, ¿en qué se basa nuestro manejo farmacológico? Nuestro manejo farmacológico, como dijimos, se basa principalmente en los broncodilatadores. Los broncodilatadores son la terapéutica
más importante en el manejo de los pacientes EPOC. Tenemos a los beta-2 agonistas de corta acción como el salbutamol, la terbutalina, los de larga acción, los LAMA, el salmeterol, itacaterol o ladoterol y vilanterol. Y los antimuscarínicos tenemos de corta acción el hipatropio y el oxitropio, que realmente nunca lo había usado, lo hemos usado. Y de larga acción el tiotropio, el aclidinio, el glicopirrato y el meclidinio. A ver, acerca de estos broncodilatadores, la evidencia dice que no hay evidencia en que reduzcan el deterioro crónico del BEP-1. Se dice que los de larga acción son, para el tratamiento del paciente crónico, son mejores que los de corta acción. Los de corta acción, como veremos, se usan más para las exacerbaciones y que la combinación de estos broncodilatadores es mejor que la monoterapia. Las metilsantinas se dice que tiene pobre evidencia de acción, ¿no? También tenemos el tercer grupo, los corticoides inhalados, su principal evidencia en pacientes exacerbadores y con eosinófilos mayor de 300. El conteo de eosinófilos debe ser continuo y no tan estricto, ¿vale? Considerar de usar un corticoide inhalado entre 100 y 300 de eosinófilos. No hay que analizar estos valores en forma aislada, sino en forma continua, y tienen mayor variabilidad los valores superiores a 100, ¿vale? O sea, entre 100 y 300 hay que valorar si los vamos a usar, y más de 300 se pueden usar sin ningún problema. El, la triple terapia ha demostrado ser superior, o sea, los broncodilatadores más los corticoides, ha demostrado ser superior al uso aislado de los medicamentos. Esto lo demuestra el estudio IMPACT y el ETHOS, que sin requerimiento de eosinófilos reducen la mortalidad, ¿vale? Y los efectos secundarios de los corticoides inhalados son las neumonías, las candidiasis, las disfondías, las equimosis, osteoporosis, diabetes, cataratas, infección por micobacterios, que tenemos que estar siempre al tanto de esto. Otras terapias importantes en el manejo de los pacientes POC está el uso de los antibióticos. Se tiene el uso de la citromicina 250 miligramos al día o de la eritromicina 250 miligramos cada 12 horas, con una evidencia débil en reducir las exacerbaciones, menor efecto aún en fumadores activos, o sea que no se recomienda el uso de antibióticos preventivos en pacientes fumadores. Eso sí, todos estos estudios realizados solamente en un año. Y los efectos adversos son los aumentos de resistencias bacterianas, prolongación del QT y la autotoxicidad. Otras terapias alternativas que todavía no han sido demostradas es el uso de agentes biológicos con un no claro componente de su efecto, que solamente un estudio publicado en el New England hace un año, el estudio con Dipulimab, mejoró las exacerbaciones, pero que no hay evidencia con otras terapias biológicas, y tampoco hay evidencia del uso de antileucotrienos y del uso concomitante de vitamina D en pacientes con EPOC. Vale, entonces aquí ya podemos ver entonces lo que es el abordaje del tratamiento farmacológico del paciente EPOC. Entonces, la base del tratamiento en un paciente EPOC es el uso de los broncodilatadores. Esto no ha cambiado, ¿vale? Entonces, el manejo farmacológico preventivo de un paciente EPOC se hace con broncodilatadores de larga acción, sea broncodilatadores beta-2 adrenérgicos o de tipo muscarina. Vale. Entonces, en el grupo A, en pacientes que tienen un CAT menor a 10 o un MMRC de 0 a 1, que no han tenido ingresos hospitalarios y que no han tenido más de o 0 o una exacerbación, no han tenido más de una exacerbación, el tratamiento es con un broncodilatador, que en este caso puede ser un LABA o un LAMA, cualquiera de los dos. Si tenemos un paciente del grupo 2 que ya tiene un MMRC mayor de 2 o igual a 2 con un CAT mayor o igual a 10, y que igualmente no ha tenido ingresos hospitalarios ni tampoco ha tenido más de una exacerbación, el tratamiento lo podemos hacer ya con una combinación de broncodilatadores LABA-LAMA. Y en el grupo E, el grupo de los exacerbadores, sea
que han tenido un ingreso hospitalario o han tenido dos exacerbaciones o más en un año, el tratamiento ya puede ser directamente un LAMA, pero a más, si hacemos el conteo de eosinófilos, vemos una analítica habitual de este paciente y objetivamos que tienen más de 300 eosinófilos en la analítica habitual, podemos ya usar o iniciar una triple terapia de broncodilatadores más un corticoide inhalado, ¿vale? Que es lo que la guía ahora recomienda y que ha demostrado que la triple terapia disminuye en mayor cantidad la mortalidad. Otro punto importante dentro de la terapéutica del manejo del paciente EPOC es la prescripción de oxígeno suplementario. Entonces, se dice que la prescripción de oxígeno suplementario de manera adecuada, en el tiempo adecuado, es otra de las intervenciones que disminuye la mortalidad. ¿Vale? Entonces, ¿en quiénes está indicado la prescripción? Está indicada en pacientes que tienen una presión arterial de oxígeno menor de 55 milímetros de mercurio o una saturación sostenida de oxígeno menor a 88%, o que están dentro de los rangos de 55 y 60, pero que se asocia también fallo cardíaco derecho o eritrocitosis. Entonces, la suplementación de oxígeno es con el fin de mantener presiones de oxígeno, saturaciones por encima de 90, 90, 92%, ¿vale? Y la duración de esta prescripción debe ser por lo menos más de 18 horas. Esto se tiene que reevaluar a los 60 o 90 días y valorar si se tiene que mantener la suplementación o prescribir oxígeno suplementario o ver si es efectiva la suplementación. También tenemos la terapia de rehabilitación, ¿vale? Como parte integral en el manejo del paciente EPOC, indicada, así como hemos visto, en pacientes con síntomas relevantes y o riesgo de exacerbaciones. Esta se dice que mejora la disnea y disminuye las exacerbaciones. Es importante y es parte también de esta la educación del paciente y el propio conocimiento de la enfermedad. También es otro de los métodos de las intervenciones que puede disminuir la mortalidad. Y finalmente, dentro de lo que es la terapéutica, la terapia, tenemos el tratamiento paliativo de estos pacientes al final de la vida. A ver, no solo al final de la vida de la enfermedad, sino también en el manejo de la disnea, también con el manejo de exacerbaciones, el tratamiento con opiáceos para la disnea y el tratamiento de rehabilitación pulmonar. Es importante también hacer hincapié en hablar con los familiares, valorar los riesgos de mortalidad en pacientes exacerbadores y valorar también lo de las voluntades anticipadas. Finalmente, este cuadro nos determina la evidencia que hay en todos los procedimientos que hemos tenido que pueden reducir la mortalidad de los pacientes de POC. La evidencia clínica nos dice que de los farmacológicos, la triple terapia es la única que ha demostrado reducción de mortalidad. Y en los no farmacológicos, la cesación de tabaco, ¿vale? La rehabilitación pulmonar, que es lo que comentábamos, la oxigenoterapia, más de 16 horas también se ha demostrado que reduce la mortalidad, la ventilación mecánica no invasiva y la cirugía de reducción de volumen pulmonar también como parte no farmacológica que puede disminuir la mortalidad. Vale. Bueno, y por último hablaremos de la exacerbación. Se considera exacerbación al aumento agudo de menor de 14 días en disnea y o tos esputo que puede acompañar de taquicardia o taquipnea y suele acompañarse de inflamación local y o sistémica. Esta debido a infecciones tipo bacterianas o virales, a la polución u a otras afecciones en la vía aérea. La clasificación de las exacerbaciones puede clasificarse en leve, moderada o severa, siendo leves la que solamente requiere de uso de inhaladores, la moderada que requiere uso de inhaladores y a más antibiótico, y la severa que requiere visita a urgencias. Ahora, si este paciente se hospitaliza, ¿vale? Entonces podemos clasificarla sin insuficiencia respiratoria,
con insuficiencia respiratoria no fatal y con insuficiencia respiratoria fatal. Sin insuficiencia respiratoria, normalmente la frecuencia respiratoria es menor de 24, una frecuencia cardíaca mayor de 95, sin uso de músculos accesorios y sin alteración del nivel de conciencia, ¿vale? Con un Venturi menor de 35 y una PCO2 normal. Cuando hay una insuficiencia respiratoria no fatal, la frecuencia respiratoria puede ser mayor de 24, ya hay uso de músculos accesorios, no hay alteración todavía del nivel del sensorio y un Venturi mayor de 35, con una presión de CO2 elevada, pero no más de 60 milímetros de mercurio. Y la insuficiencia respiratoria fatal cuando la frecuencia respiratoria ya es mayor de 30, hay uso de músculos accesorios, hay alteración del nivel de conciencia, un Venturi mayor de 40, una presión arterial mayor de 60 o un pH menor de 7.25. Vale. En lo que corresponde al manejo de la exacerbación, el manejo se basa en el tratamiento con broncodilatadores y con corticoides. Los broncodilatadores, los que se prefieren en el caso de la exacerbación son los de corta duración, el SABA, tanto SABA con o sin SAMA, para alivio sintomático, sin tener preferencia por algún método de inhalación. Se recomienda 2 puffs cada 2 horas y luego continuar esta respuesta. Y continuar, eso sí, con los inhaladores de larga acción. Esto es importante. El manejo con cortisonas disminuyen el tiempo de recuperación y mejoran el PEP-1 y oxigenación. Y se usan más o menos en 40 miligramos de prednisolona por 5 días. Hay que tener el riesgo de neumonía y sepsis con la cortisona y hay que valorar la elección de pacientes de acuerdo a la eosinofilia. En lo que respecta al antibiótico, no se indica de forma rutinaria. La selección del antibiótico depende de la purulencia del esputo, que tiene una sensibilidad del 94.4% y una especificidad del 52%. La selección de pacientes también depende mucho de la PCR. Se habla de valores de entre 30 y 40 superiores para iniciar el antibiótico y no se ha demostrado beneficio de la procalcitonina para el uso de antibióticos. Indicaciones: aumento de las disneas, volumen de esputo y la turbulencia del esputo, presencia de dos o de los tres anteriores y que uno siempre sea la turbulencia del esputo. Los esquemas de antibióticos: ampicilva, macrólide, tetraciclina, pero esto puede variar de acuerdo al lugar y de acuerdo a las resistencias bacterianas. Además tenemos en este gráfico el manejo de la ventilación mecánica invasiva o el manejo de la ventilación mecánica no invasiva. Podemos ver que las indicaciones, por ejemplo, de la ventilación mecánica no invasiva son presiones arteriales de CO2 mayores de 60 o pH mayor o igual de 7.25, una disnea con uso de músculos accesorios y una hipoxemia persistente después de oxígeno suplementario. Se dice que la ventilación mecánica no invasiva es uno de las de los mecanismos por los cuales se puede disminuir la mortalidad. Y lo otro es el uso de la intubación, de la ventilación mecánica invasiva, que se usa ya cuando la disnea es severa, que no responde al tratamiento previo con la ventilación no invasiva, el cambio de estatus en el cual el paciente ya presenta una confusión, un letargo o coma, y las hipoxemias persistentes ya con pH, con presión arterial de oxígeno menor de 40 o una acidosis o un pH menor de 7.25. Y ahora sí, para terminar, les vuelvo a hacer un resumen de lo que dijimos al iniciar la sesión. Los puntos claves, un poco más haciendo un poco hincapié, un resumen, yo diría, total de toda la sesión. ¿Vale? He hablado de la introducción, de la definición de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo importante de la obstrucción del flujo expiratorio, ¿vale? Persistente. ¿Vale? La fisiopatología, hablé de los dos mecanismos fisiopatológicos de la obstrucción y el desbalance de proteasas, de la patogenia, del tabaco, del 50% de la biomasa y y las, eh, y las enfermedades ocupacionales, que el tabaco es el 50% de la causa y que no debemos desestimar otras causas como posibles causas de la enfermedad. De la clínica y el diagnóstico también hablamos, de los test del CAT
de sintomatológico, la valoración del MMRD para la valoración de la disnea, la espirometría como el gol estándar del diagnóstico, la eosinofilia que cada vez se está usando más, relacionándolas con en relación con el RED-1 y para el tratamiento y para la clasificación. La valoración del alfa-1 antitripsina, que cada vez la guía hace hincapié de que debe tomarse la valoración a nivel de primaria. En la parte 4 que hablé acerca de la clasificación, que creo que esto es lo más importante, el cambio de la guía de 2023 al 2020, desde el 2023, perdón, que ya se cambió la clasificación de A, B, C, D, por una clasificación más simple de A, B y la exacerbación, ¿no? El manejo, que lo importante es el uso de broncodilatadores de larga acción, que la triple terapia ha demostrado la disminución de la mortalidad, que la oxigenoterapia y la rehabilitación pulmonar son también medidas en el manejo no farmacológico que también disminuyen la mortalidad. Y finalmente hablé un poco de la exacerbación, la clasificación y el manejo de los tratamientos con broncodilatadores de corta acción y del uso de cortisona también en los cuadros de exacerbación. ¿Qué nos queda pendiente? Yo creo de hacer un poco más de estudio, de sesiones que tendríamos que tener para los pacientes de EPOC. Yo creo que el manejo de la espirometría, la técnica espirométrica, ¿vale? Y la interpretación de las espirometrías es muy importante. El uso de inhaladores, la guía hace mucho hincapié de que casi las dos terceras partes del fracaso del tratamiento, sea por un tratamiento preventivo o sea un tratamiento por una exacerbación, es por el mal uso de los inhaladores. La rehabilitación pulmonar también es otra parte que nos queda libre el uso, ya la guía lo inicia en la categoría B de la clasificación del GOLD, pero que también en exacerbaciones y que creo que todavía no está muy, muy implementada y que tendríamos que intentar adecuar. Vale. Bueno, es todo respecto a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Espero que haya podido llegar a todos los puntos. Y bueno, lo que haremos luego es la discusión clínica seguro de 3 casos clínicos que presentaremos el viernes. Y ya de acuerdo con la teoría podremos un poco hacer una discusión más adecuada. ¿Vale? Perfecto. Gracias.